¿A qué se puede deber que Soria y su tierra, tenga tanta importancia en la Mesta, ¿no? Porque tenía una serie de preeminencias los sorianos. Sí. Realmente dentro de la Mesta es curioso que Soria ocupaba el primer lugar, o sea, en las reuniones de la Mesta el primer representante de Soria se sentaba a la derecha del presidente, ¿no? de la Mesta, que era el puesto de máximo honor. La derecha siempre prevalecía sobre la izquierda. Y después venía el de Cuenca, luego venía el de Segovia y por último el de León. Yo pienso quizás que esto pueda deberse a que fueron sorianos los primeros que empezaron a practicar de forma regular la transhumancia cuando se conquistaron a los musulmanes las zonas del sur de la meseta, pues, la zona de Ciudad Real, incluso de la actual Extremadura, que una vez que desapareció, digamos, el peligro musulmán, empezaron a hacerse con regularidad los viajes de los ganaderos, y es muy posible que fuesen los pioneros, ¿no? de esta práctica, porque en aquella época, digamos que todavía Segovia y Cuenca estaban más próximas al mundo musulmán y no habrían desarrollado todavía mucho esta práctica. El caso es que es un privilegio que puede estar relacionado con la antigüedad de la práctica. Al hilo de lo que estás diciendo, hay algunos historiadores que dicen que la Reconquista, aparte de motivos ideológicos, religiosos, que había un fuerte condicionamiento económico. Quiero decir, que se buscaban las grandes praderías, pastizales del sur para los ganados, y que esto de la Reconquista pues habría que volver a revisarlo y considerar que bueno, era una conquista de grandes dehesas y grandes pastizales. De hecho, en La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, grandes dehesas fueron para las órdenes militares. Los intereses económicos están claros no solamente para pastos, sino también para tierras, porque poco después de la conquista de la submeseta sur vino la de Andalucía, en la que ya ahí había también bastante tierra, ¿no? para labrar. Evidentemente, los motivos económicos son importantes, y el desarrollo que adquirió la transhumancia en la Corona de Castilla, que no tiene paralelo prácticamente en ningún otro ámbito europeo, pues también se explica un poco por estas circunstancias históricas, porque fueron conquistados espacios muy amplios que costaba mucho repoblar, porque no había suficiente población, y como ocurrió muy poco después también la conquista de Andalucía, digamos que Andalucía fue la que más atrajo a pobladores y se quedaron estas otras zonas de la submeseta sur más despobladas, y entonces pues ahí prevaleció la explotación de los pastos durante muchísimo más tiempo, ¿no? De hecho, pues hubo que esperar ya hasta el siglo XVIII para que las roturaciones ya avanzasen de forma más notable y fuesen desplazando a los ganados. Este vacío que quedó ahí, digamos, entre los siglos XII y XVIII, pues fue aprovechado por los ganaderos serranos para poder desarrollar esta actividad. Los ganados trashumantes iban, sobre todo lo que son las ovejas, claro, era lo más importante, iban de las sierras a los extremos. Curiosamente, yo he encontrado que Antonio de Nebrija, en el primer diccionario, digamos, de castellano que existe, hacia 1592 o 94, cuando traduce el significado de la palabra extremo, dice, bueno, no extremo, sino Extremadura, dice, es tierra de pastizales. Extremadura significa tierra de pastizales. Bueno, no conocía yo este comentario de Nebrija. Hay que diferenciar entre el concepto que tenemos actualmente de Extremadura y el concepto que había en la época medieval. O sea, las Extremaduras en el periodo medieval se consideraban los territorios de la Corona de Castilla, Corona de Castilla, o del Reino de Castilla y del Reino de León, que estaban al sur del Duero. Extrema Dori quería decir extremos
del Duero. Eran unos territorios que presentaban una peculiaridad dentro de la Corona de Castilla porque se organizaron en comunidades de villa y tierra, es decir, en grandes ámbitos jurisdiccionales en los que un núcleo de población, una ciudad o una villa controlaba un extenso territorio en el que había numerosas aldeas y pastizales. Como el caso de Soria. Como Soria, Segovia, Ávila, Cuéllar, Medinaceli, Almazán, en fin, son muchas, ¿no?, las comunidades de villa y tierra que se constituyeron. Mientras que todo el territorio de la Corona de Castilla, al norte del Duero, estaba mucho más fragmentado jurisdiccionalmente. Había pequeños señoríos monásticos, señoríos de nobles, señoríos de obispos, behetrías también, en fin, había una confusión jurisdiccional tremenda y las ciudades, digamos, no ejercían un poder sobre territorios tan amplios como lo pudieron ejercer Soria, Segovia, Cuenca, Madrid, todas las que hay al sur del Duero. Entonces, en esa época se llamaba las Extremaduras a todo el territorio que hay al sur del Duero, tanto en Castilla como en León. En Castilla eran fundamentalmente Soria, Segovia y Ávila, y luego ya pues, todo lo que hay al sur. Sin embargo, yo, por lo poco que he investigado mirando las leyes de la Mesta, los ordenamientos, y a partir de Nebrija he ido tirando del hilo y he visto que, digamos, los mesteños, los ganaderos, se apropiaron en cierto modo del término Extremadura para diferenciarlo de las serranías, de las zonas altas, y entonces consideraban que las Extremaduras eran, como he dicho, tierras de pastizales, tierras llanas, y es que además se localizan así en algunos sitios de algunas leyes de la transhumancia. He visto que ponen Extremaduras. Se están refiriendo a Andalucía. Sí, esto es cierto. O sea, desde el punto de vista de los ganaderos mesteños, las Extremaduras los extremos eran las tierras de pastos de invernadero, donde se llevaban los ganados en el invierno. Y esto explica el que, por ejemplo, aquí en Soria, en los protocolos notariales, a la lana de estos ganados transhumantes se le llama lana extremeña. Específicamente es la lana fina del ganado transhumante, se le llama extremeña, por eso, porque era la de los ganados que pastaban en los extremos, que era evidentemente la actual Extremadura, Ciudad Real, el norte de Andalucía e incluso Portugal, porque también se llegaron a llevar allí. Entonces esta es otra acepción de Extremadura que sí que es cierta y desde el punto de vista mesteño es la que prevaleció. Porque el término merina tardó bastante tiempo en considerarse, ¿no? Sí, este término merino es un poco confuso, porque no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere y nos encontramos incluso con la paradoja de que aquí en los documentos, en los protocolos notariales, a la lana de los ganados estantes también se la llega a calificar explícitamente como merina, ¿no? Pero no, la diferencia entre digamos, la del ganado que hoy consideramos merino y la del estante, en los documentos se explicita llamando a la primera extremeña. Lo que hoy llamaríamos lana merina, es decir, la lana de los ganados que no son churros, en los documentos, para diferenciarla o para identificarla, se le llama extremeña. Bueno, yo tengo una hipótesis y es la siguiente. En el documento, digamos, más antiguo que se conoce acerca de que Soria es cabeza de Extremadura es la campana de la antigua iglesia de lo que es ahora la mayor, y es una campana con una grafía gótica que se ha considerado que es de primeros del siglo XVI. Es curioso porque, claro, es justo en esta época cuando los grandes ganaderos de la Mesta, los Ríos y otros, se asientan en Soria. Pregunto, si resulta que por esa misma época, 15, 10, 20 años antes, en Nebrija nos dice que Extremadura es tierra de pastizales, invernadero concretamente, es lo que dice, y la campana donde está es el primer escudo que se conoce y la primera referencia documental hasta ahora conocida de que Soria es cabeza de Extremadura, podría ser a que el predominio, ya he dicho antes, poderoso caballero es don dinero, ese predominio de los ganaderos que tenían el dinero y que ejercían su patronazgo, podría ser
que esa apropiación mesteña del término Extremadura esté en ese concepto de Soria, cabeza de Extremadura? Pues eso no lo puedo decir yo porque tampoco he reflexionado al respecto ni sé muy bien cuándo surge esta denominación, o sea, cuando se constata ya Sí, que se emplea con hay un hueco regularidad. documental. Lo que se sabe hasta ahora es que lo más antiguo es ese escudo del rey que lo pone Soria pura, cabeza de Extremadura. Pues es algo sobre lo que no he reflexionado yo, A ver, así que no puedo, sería bueno que investigaras no al puedo respecto. decir. Yo sí sé que hay muchas teorías y que no se ha llegado a un acuerdo, pero no es una cuestión sobre la que he Claro, porque reflexionado. si fuera que tuviéramos documentos de 1300, 1200, pues no habría duda de que se refiere al extremo Duero, de ¿no? esa época seguro que no los hay, vamos, eso Sí. sería muy difícil encontrarlo. Hay un vacío documental. Sí, vacío documental es el problema con el que se tropieza muchas veces en la investigación histórica, y para reconstruir las primeras etapas de la Mesta es tremendo porque es que no hay bases documentales a las que recurrir, es muy poco lo que se sabe, entonces hay que especular un poco, ¿no? Esto que he dicho antes sobre que los sorianos ocupaban el primer lugar porque habrían sido los pioneros, pues bien, es una mera hipótesis, pero que no se puede demostrar con datos, ¿no? Con documentos, vamos. Muchas gracias. Nada.